buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Cuando el mundo de los teclados mecánicos de gama alta solamente nos ofrece pequeñas mejoras con respecto a lo visto anteriormente, añadiendo quizás nuevos botones RGB o mejorando unas especificaciones que ya son de escándalo, llega Asus con este ROG Azoth y nos trae lo que considero uno de los mejores teclados actuales y que nos acerca a la experiencia de un teclado custom para todos los públicos. Como veis, la presentación es muy acorde a la línea de ROG, con un embalaje a todo color, con una imagen del teclado en la parte frontal haciendo gala de sus principales características destacadas, mientras que en la parte trasera nos encontramos mucho más detalles de las mismas, así como la explicación adicional de todo lo que tiene que ofrecernos el teclado, o de por ejemplo los tipos de mecanismos con los que lo podemos encontrar. Dicho esto, espero que os hayáis preparado porque este ROG Azoth nos trae muchas cosas que os voy a enseñar durante el unboxing y quiero que las veáis de primera mano. Es el momento de ver el que para nosotros se convierte en el pionero en acercar un teclado custom, o la experiencia de tener un teclado custom, que encima llega respaldado por una marca del calibre de Asus. A todo este público que o no tiene tiempo para ponerse a montar o no tiene los conocimientos para poder personalizar su teclado a su gusto. Como siempre, vamos a comenzar analizando su parte más técnica, y es que estamos ante un periférico que tiene unas medidas de 326 x 136 x 40 mm y un peso total de 1186 gramos. Como veis, pese a su reducido tamaño, el peso es elevado, y esto es porque se han utilizado materiales de la mejor calidad para poder proporcionar un teclado que no tiene nada que envidiar a uno custom y que en realidad, aparte de llegar montado, solo se diferencia de estos en que tenemos el respaldo de Asus tanto en su montaje como en su software de gestión, y eso es un aliciente. Su diseño es muy compacto, con un formato de 75% que, junto a una combinación de dos tonos en gris y en negro, es muy acertado, sobre todo si queremos combinar gaming y productividad, ya que contamos con las teclas más usadas en un formato totalmente reducido, y también añade los botones de función del F1 al F12 que están incluidos, y esto siempre es de agradecer en un formato tan pequeño, ya que a algunos nos gusta que el teclado no ocupe tanto en la mesa, pero que siempre tenemos que sacrificar esas teclas y que al usarlas pues al final tenemos que hacer combinación de 4 botones y no es práctico. También es regulable en altura, ya que vamos a poder ajustarlo gracias a unas pestañas traseras y evitar que todo se mueva, ya que incluye puntos de goma antideslizante en la parte inferior, y pese a su pequeño tamaño, Asus ha podido incluir el detalle que más nos gusta, y no es otro que su display OLED. Una pequeña pantalla OLED que está situada en la parte superior derecha, que no solamente nos da ese toque de animación con imágenes que nos recuerdan a los portátiles Asus ROG con tecnología Anime Matrix, que a todos nos gusta en el fondo, que también nos permite gestionar la información del equipo, cambiar de canción o, como estáis viendo, poder cambiar entre todas las iluminaciones posibles, entre otros. Esto es totalmente personalizable gracias al software Armoury Crate. Esto es un detalle que combina elegancia con utilidad y que una vez lo pruebas no puedes prescindir de él.
Seguimos con más detalles y es que este ROG Azoth es ese paso más allá que lo hace convertirse casi en una nueva experiencia nueva dentro del mundo gaming y sobre todo dentro de los teclados mecánicos premontados. Su cuerpo, construido en aluminio con un diseño elegante y sobrio, oculta el montaje más habitual dentro de los teclados personalizados, que no es otro que el tipo gasket, con varias capas de acolchado. También nos incluye espuma Poron, que en su interior alberga un PCB con montaje hot swap y con todas sus teclas de PVT de doble capa con una combinación dual de colores, a lo que sumamos los switches personalizados NX de Asus, hace que el precio no se dispare y oscile entre los 250 a 300 euros dependiendo de la tienda, y es un precio muy comedido, ya que si os ponéis a hacer un teclado, entre que le añadís teclas, switches, mecanismos lubricados y demás, el precio se dispara a los 400 euros y ya no contamos ni con la tecnología inalámbrica que este teclado tiene y que veremos más adelante, y con un software como el de Asus que encima te permite personalizarlo aún más. Como hemos comentado, Asus pone sus propios switches del tipo NX lineales, táctiles o clickies, según nuestras preferencias, que llegan prelubricados y que son una auténtica delicia, te hacen no querer parar de teclear. También, como habéis visto, nos incluye un kit para que nosotros podamos realizar el mantenimiento con un extractor de teclas, pincel, lubricante y una herramienta para abrir los switches, y que podamos tener nuestros mecanismos siempre al día y tengamos esa sensación y sobre todo ese sonido de marmoleo que tanto nos gusta. Y hablando de sonido, os dejo con la prueba de sonido del ROG Azoth. Para finalizar tenemos conectividad USB tipo C, que esto nos va a permitir que le podamos poner un cable personalizado para ir a juego con nuestro teclado y darle ese toquecito de color. También tenemos conectividad Supernova de Asus 2,4 GHz gracias a un pequeño dongle que queda oculto y mantado perfectamente en la parte trasera del teclado, y también conexión Bluetooth 5.1, y esto nos va a permitir acoplarlos a otros dispositivos como móviles o tablets, haciendo que el teclado sea compatible con todo lo que hay casi en el mercado. Y hasta aquí nuestra review del Asus ROG Azoth, un teclado que nos ha dejado flipando. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribir, compartir, que nos ayuda muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenido. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta la próxima.